Bienvenidos a esta celebración de hoy domingo 15 de noviembre. Reciban nuestro saludo en este día y le pedimos a Dios que les siga bendiciendo. ¿Y qué tal si empezamos este día recordando las palabras de nuestro Padre Celestial? En Marcos capítulo 5 versículo 36, Jesús le dice estas palabras a Jairo, jefe de la sinagoga, quien le había pedido a él que fuera a sanar a su hija que estaba muy enferma. Pero poco después, las personas van y le dicen a Jairo que ya es muy tarde, que su hija ha muerto. Entonces Jesús le dice esto a Jairo: no tengas miedo, solo ten fe. Palabras maravillosas que nos animan, nos alientan de parte de nuestro Padre Celestial. Muy bien, y ahora quiero pedirles para que oremos juntos y pongamos en manos de Dios este servicio y nuestros motivos. Padre amado, te saludamos en este día, dándote la honra y dedicándote estas palabras porque creemos en ti, porque sabemos que tú eres nuestro Padre Celestial y que eres todopoderoso. A ti sea, Señor, nuestro respeto, nuestro temor reverente, y porque deseamos aprender más acerca de ti, ser obedientes y cumplir tu palabra. Señor, queremos también orar por nuestros hermanos y amigos que nos están viendo en este momento, para que tú bendigas sus vidas y estemos muy atentos hoy a lo que tienes para enseñarnos. Y oramos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Muy bien, ahora los invito para que nos unamos desde nuestras casas y oremos, alabemos a Dios a través de la música. Santidad, santidad es lo que anhelo. Santidad yo necesito. Santidad, santidad es lo que quieres de mí. Santidad, santidad es lo que anhelo. Santidad yo necesito. Santidad, santidad es lo que quieres de mí. Toma mi corazón y fórmalo. Toma mi mente, transfórmala. Toma mi voluntad, confórtala. A ti, Señor. Toma mi corazón y fórmalo. Toma mi mente, transfórmala. Toma mi voluntad, confórtala. A ti, Señor. Le pedimos ahora que nos tome y que nos haga nuevos, que nos quebrante. Quebrántame, quebrántame, es lo que anhelo. Quebrántame, yo necesito. Quebrántame, quebrántame, es lo que quieres de mí. Quebrántame, quebrántame, es lo que anhelo. Quebrántame, yo necesito. Quebrántame, quebrántame, es lo que quieres de mí. Toma mi corazón
transfórmalo. Toma mi mente, transfórmala. Toma mi voluntad, confórtala. A ti, Señor. Toma mi mente, transfórmala. Toma mi corazón y fórmalo. Toma mi voluntad, confórtala. A ti, Señor. A ti, Señor. No existen más motivos, Señor. Venimos hoy rendidos a ti. La única razón de nuestra adoración hoy eres tú. Elevamos olor fragante para ti, solo a ti sea la gloria, Señor, la alabanza y la adoración. Toda rodilla se doble ante el único Rey y Dios. Solo a ti sea la gloria, Señor, la alabanza y la adoración. Toda la lengua confiese que tú eres el Señor. Na, 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 na. No existen más motivos, Señor. Venimos hoy rendidos a ti. La única razón de nuestra adoración hoy eres tú. Elevamos olor fragante para ti, solo a ti sea la gloria, Señor, la alabanza y la adoración. Toda rodilla se doble ante el único Rey y Dios. Solo a ti sea la gloria, Señor, la alabanza y la adoración. Que toda lengua confiese que tú eres el Señor. Vamos a cantar una vez más. Solo a ti sea la gloria, Señor, la alabanza y la adoración.
toda rodilla se doble ante el único Rey y Dios. Solo a ti sea la gloria, Señor, la alabanza y la adoración, que toda lengua confiese que tú eres el Señor. Na, 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 Tu voz me llama a las aguas, donde mis pies pueden fallar. Ahí te encuentro en lo incierto, caminaré sobre el mar. El Señor muchas veces nos llama a caminos inciertos. Y podemos confiar que Él no se apartará de nosotros. Vamos a volver a cantar esa primera estrofa. Tu voz me llama a las aguas, donde mis pies pueden fallar. Ahí te encuentro en lo incierto, caminaré sobre el mar. A tu nombre clamaré, en ti mis ojos fijaré, y en tempestad descansaré en tu poder, pues tuyo soy hasta el final. Oh. Tu gracia abunda en la tormenta, tu mano, Dios, me guiará. Cuando hay temor en mi camino, tú eres fiel y no cambiarás. A tu nombre clamaré, en ti mis ojos fijaré, y en tempestad descansaré en tu poder, pues tuyo soy hasta el final. Oh, 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 oh. Na, 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 na. Que tu espíritu me guíe
guíes sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. Que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. A tu nombre clamaré, en ti mis ojos fijaré, y en tempestad descansaré en tu poder, pues tuyo soy hasta el final. Na, na, na. Oh. Tu espíritu me guía sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. Tu espíritu me guía sin fronteras, más allá de las barreras, al estar en tu presencia. Tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. A tu nombre clamaré, en ti mis ojos fijaré, y en tempestad descansaré en tu poder, pues tuyo soy hasta el final. Hasta el final. Hola Iglesia, ¿cómo están? Mucho gusto de saludarlos, muy felices de estar hoy con ustedes. Estamos queriendo saludarles y también compartirles nuestros primeros meses en Mérida. En esos primeros meses que tenemos 2 meses y medio aproximadamente, hemos podido rentar la casa, conocer algunos supermercados alrededor, ver qué creen los yucatecos, cómo viven los cristianos yucatecos también. Y como lo que amamos hacer es un movimiento de multiplicación en México, en los estados que dejamos discípulos, que los cuales aún seguimos discipulando, aún estando en Mérida, estamos discipulando a los que quedaron en Querétaro para no perder este movimiento. Estamos, desde que llegamos el 22 de agosto, la primera semana estuvimos con el pastor de jóvenes y ministro de alabanza Chuy Bustamante y su esposa Dani, y estuvimos una semana ahí con ellos. Ellos nos ayudaron un montón a tratar de reubicarnos, ¿verdad? Y buscar casas y dónde quedaba mejor y los precios y todo esto.
y fueron los que nos han guiado hasta el día de hoy, nuestros hombres de paz, decimos, ¿verdad? Y gracias a Dios conseguimos su casa, como dice el mexicano, en un lugar muy bonito, muy seguro, y bueno, y de 20 días después llegó la mudanza, ya con la lavadora, que era lo más grande que traíamos, maletas, libros, etcétera. Entonces, poco a poco nos hemos ido haciendo de las cosas necesarias que vamos ocupando para sentirnos en casa, ¿verdad? Y como nuestra zona de confort y nuestro refugio, ¿verdad? Que es nuestra casa. Entonces, aquí vamos poquito a poquito. En Encarnación estamos conectando con nuevos amigos acá en Yucatán y hemos iniciado algunos discipulados también con gente de acá en Yucatán. Y continuamos conociendo y rodeándonos de nuevos líderes. Esa es nuestra conexión en estos momentos. Y bueno, estamos orando, ¿verdad?, por los retos ahorita, que es en medio de una COVID, por medio del COVID, poder tener relaciones intencionales, ¿verdad? Y la gente anda con miedo, etcétera, etcétera. Me imagino que igual que Costa Rica. Entonces, que en medio de esto Dios nos regale relaciones intencionales para poder retar a un ven y ve. Motivos de oración, les queremos pedir, amigos, como orar por nosotros, por un movimiento de multiplicación cristocéntrico en la zona de Yucatán, llevar a la gente más, no solamente ancho, sino lo profundo de Jesús, del corazón de Cristo. Y estamos orando, si Dios quiere, para trabajar en un movimiento muy cristocéntrico, ¿no? Que lleve la gloria y muestre la gloria de Dios. Entonces, que el Espíritu Santo nos ayude en esto. También seguimos trabajando porque estamos creyendo a Dios en enero poder viajar. He tenido a mi mamá algo enfermita, se le descubrió un tumor en la cabeza. Hace una semana estuve internada por otras situaciones de salud, entonces quiero ir a visitar, por favor ayúdeme a orar por eso, las necesidades que esto requiere, y finalmente también orar por algunas necesidades que no tenemos, o sea, que aún faltan, ¿no?, en nuestra casa, como una cama, nos falta una cama y pues un aire acondicionado, por las temperaturas aquí son de 50 grados con una humedad del 90%, entonces sientes que usted se ahoga. Pero por favor ayúdenos a acompañar esto, y hay mucho más, pero por tiempo, gracias por el tiempo, Pastor Alonso. Iglesia Bíblica de la Gracia, muchas gracias por caminar con nosotros y los amamos en el nombre de Jesús. Gracias por sus oraciones. Chao. Los amamos. Qué buen tiempo de alabanzas y testimonios. Ahora damos gracias a Dios y felicitamos a nuestros hermanos quienes han cumplido años en esta semana. El día 9 estuvo de cumpleaños Carlos Espinosa, el día 10 Nuri Ramos y también Samuel Mora, el día 12 Marisela Alfaro y el día de hoy está cumpliendo años Henry González. Si usted tiene poco tiempo de congregarse con nosotros, háganos saber su fecha de cumpleaños o aniversario al correo info@graciabiblica.com. Ahora los invito para que oremos a Dios por los siguientes motivos y oremos como familia. En primer lugar, queremos agradecer a Dios por haber hecho posible nuestra paz con Dios mediante su sacrificio en la cruz, y además darnos el privilegio de ser llamados sus hijos, amigos y discípulos. Pedimos por la recuperación de Lorena Arroyo, a quien conocemos como Nenita, tras su cirugía de vientre, por la recuperación de Marta Fernández, quien sufrió un accidente en su ojo, por Lucía, sobrina de Nidia, con problemas de leucemia, por una prima de André Mari, con problemas de cáncer, por Luis, un hermano de Elvia, Oscar y Marielos, con problemas de hígado, por Estela, a la espera de un marcapasos, por el hermano de la nuera de los Valdés y su problema de leucemia, por la hermana de don Oscar Ceravalli, con problemas de esclerosis, por la señora Marisela y sus problemas de columna. Oramos por la recuperación de mi madre, quien tiene problemas con una úlcera en un pie. Y también por la salud de mi abuelita,
quien está muy grave, aquejada por problemas en el corazón. Oramos también por nuestros misioneros, por Milo, Raquel y Aarón en Nicaragua, por Luis y Marcia en México, por Ernesto y Adri en Chile, pero también por David y Esther, quienes trabajan con migrantes. Oremos por nuestras familias, por nuestra iglesia, también por nuestra nación y nuestros gobernantes, por prudencia y sabiduría ante los problemas y desastres naturales, pero también ante tanta confusión que vivimos hoy en día. Y no dejemos de orar por Venezuela y Colombia, como también por nuestros hermanos alrededor del mundo que sufren. Para finalizar, queremos poner en manos de Dios y a la vez invitarles al Día de la Familia, que realizaremos el próximo 28 de noviembre a las 4 p.m. Esta celebración la realizaremos virtualmente a través de la plataforma Zoom. No dejen pasar esta gran oportunidad de vernos, interactuar, jugar, cantar, pero también reflexionar en la palabra de Dios y muy en especial para compartir un tiempo abierto de acción de gracias. Todos los grupos de los sábados nos vamos a unir este día para participar como familia. La lectura para hoy la encontramos en la primera carta a los Corintios, capítulo 9, del versículo 19 al 23. A pesar de que soy un hombre libre y sin amo, me he hecho esclavo de todos para llevar a muchos a Cristo. Cuando estaba con los judíos, vivía como un judío para llevar a los judíos a Cristo. Cuando estaba con los que siguen la ley judía, yo también vivía bajo esa ley. A pesar de que no estoy sujeto a la ley, me sujetaba a ella para poder llevar a Cristo a los que están bajo la ley. Cuando estoy con los gentiles, quienes no siguen la ley judía, yo también vivo independiente de esa ley para poder llevarlos a Cristo, pero no ignoro la ley de Dios, obedezco la ley de Cristo. Cuando estoy con los que son débiles, me hago débil con ellos, porque deseo llevar a los débiles a Cristo. Sí, con todos trato de encontrar algo que tengamos en común y hago todo lo posible para salvar a algunos. Hago lo que sea para difundir la buena noticia y participar de sus bendiciones. El mensaje que tenemos para hoy se titula El discipulado relacional, parte 2, y estará a cargo de Juan José Chávez. Ahora, hermanos, terminemos ese tiempo de motivos de petición orando a Dios por ellos. Padre amado, nuevamente queremos darte gracias, y no solamente darte gracias, sino sentirnos agradecidos por tus bendiciones. Gracias porque eres un Padre bueno, amoroso, misericordioso, y por la paciencia que nos tienes, que a pesar de nuestros pecados, de nuestros errores, siempre estás dispuesto a recibirnos. Pero no queremos quedarnos allí, queremos seguir aprendiendo de ti, escuchar tu palabra, entenderla y ponerla en práctica. Señor, en tus manos ponemos estos motivos que hemos mencionado. Sabes las necesidades que tenemos como familia, como iglesia, y también por los motivos, necesidades y peticiones de cada uno de nuestros hermanos. En tus manos, Señor. Señor, y ponemos en tus manos la enseñanza que traes para hoy a través de Juan. Por favor, enséñanos y que tu mensaje llegue a lo más profundo de nuestro ser, de nuestros corazones, y transforme nuestras vidas para que vivamos a imagen y semejanza de nuestro Señor Jesús, y que podamos ser buenos embajadores tuyos y compartir lo que tú con tanto amor nos has dado a nosotros. Gracias, Señor,
y oramos en el dulce nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Muy bien, amigos y niños, ahora recibamos a Rocky. Bien, mis hermanos, mis hermanas, un verdadero gusto poder compartir con ustedes otro domingo más. Bienvenidos a un servicio más para la gloria y honra del por qué estamos aquí reunidos. Sí, Señor, de nuestro Señor Jesucristo. A Él sea toda la gloria, a Él sea toda la honra. Mis hermanos, mis hermanas, qué gusto saludarlos. Niños, ¿cómo están? ¿Los escuchó? Por supuesto, sí. Claro que sí, yo los escucho. Hemos tenido un inicio en los sermones, hablando ni más ni menos. ¿Usted se acuerda de qué? Sí, Señor, del discipulado. Qué bonito, ¿verdad? Muy bonito. Sí, y hemos entendido y hemos aprendido que uno de los requisitos fundamentales del discipulado, ¿usted se acuerda cuál es? Ya me acordé. A ver, dígame. Ya ni más ni menos. Un discípulo sin maestro no es discípulo. Por supuesto. ¿Y quién es nuestro maestro? El Señor Jesús. Ay, qué lindo, ¿verdad? ¿Qué maestro? Cuidado, pierde. Cuidado, pierde usted con ese maestro. Pues sí, definitivamente. Es maravilloso. Definitivamente somos bendecidos. Sí, fuimos elegidos como los discípulos, ¿verdad? Pues sí, por supuesto. Y es más, la parte medular del discipulado, ¿sí cuál es? Me llama mucho la atención un versículo en 1 Corintios, en el capítulo 9, versículo 19, que dice, por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Es interesantísimo. O sea, nos libramos de todos con un objetivo, ser siervo para todos, para ganar a todos. Oiga, qué bonito, qué interesante eso. Pues sí, definitivamente muy interesante. Bueno, el versículo del mes dice, el que afirma que permanece en él debe vivir como él. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 6. De nuestra parte, sí, Señor, es todo. Muchísimas gracias y que el Señor me lo siga bendiciendo. Adiós, niños, adiós, niñas, mis hermanos, mis hermanas, hasta luego. Adiós.
Hola, buenas. Para mí es un placer otra vez estar con ustedes y terminar la serie esta que estamos hablando estos últimos días, que es sobre discipulado asintomático. Hablábamos de que esto es una serie, una frase contradictoria, que en realidad un discípulo no puede ser asintomático, que deberíamos mostrar lo que realmente debería ser un discípulo, no deberíamos ocultarlo y deberíamos dar verdaderos síntomas de un discípulo o seguidor de Jesús. Repasando lo que hablábamos la semana pasada, hablábamos también del discipulado relacional, ¿verdad? Y eso lo conectábamos, y yo daba el ejemplo de Karate Kid y daba el ejemplo del señor Miyagi y su alumno Daniel LaRusso. Esta semana también quiero recordarles Star Wars, una película que tal vez todos o algunos en su mayoría vieron o saben de ella, y es muy interesante cómo la cultura de la película nos muestra las relaciones que habían entre un maestro y un discípulo, ¿verdad? Un Jedi, su Padawan, maestro-alumno, y eso es algo que vemos muy bien. Y lo que me gusta de estas películas también es que esta película también muestra esa relación que había. No solo era enseñar algo, no solo era impartir conocimiento, que eso es algo que estamos muy acostumbrados. Creemos que un discipulado o un ministerio simplemente voy a darle información para que meta en su cabeza. Va mucho más allá de eso. Un discipulado es mucho más allá que eso, y tiene que ver con una relación, un vínculo, una intimidad que surge de esa relación en sí misma, ¿verdad? Y quiero que pensemos eso en Jesús, que es lo que hemos estado hablando. Repasemos primeramente que hablábamos de la cultura rabínica de Jesús. Hablamos la primera vez cuando estábamos hablando con Esteban. Hablábamos de ese reto sígueme que hay en la Biblia, que en la cultura de Jesús en el primer siglo veíamos a Jesús diciéndole a varios de ellos sígame. Vimos 4 ejemplos de eso, de hecho, y cómo la gente entendía que eso era un llamado para seguir a un maestro. Vimos que Jesús era un maestro extraordinario, que él llamaba a las personas, no ellos a él, que era la costumbre, sino que él buscó a las personas, y además de eso que él llamó a todo tipo de personas, especialmente personas que fueron rechazadas y que no tuvieron acceso a un maestro como lo tuvo otras personas en esa época, ¿verdad? Entonces muchas personas tuvieron acceso a un maestro, personas que jamás hubieran imaginado tener acceso a un maestro en esa época, y Jesús brinda esa oportunidad, y es un ejemplo de que Jesús hoy día también nos está llamando y nos usa a personas que tal vez nos sentimos que no estamos capacitadas o que no merecemos ser llamadas o llamados por Dios, ¿verdad? En ese caso, la semana pasada hablábamos del discipulado relacional y cómo un discipulado se trata de invertir en personas, va más allá de simplemente lo que les dije al inicio, compartir información, ver un librito, dar un folleto, apréndase un versículo, ¿ok? Todo eso es importante, o sea, en nuestras iglesias, en nuestros programas, está bien, usamos eso, pero es un poco más que eso. Y si vemos la vida de los hombres y mujeres que salen en la Biblia, nos damos cuenta que fueron personas que en su mayoría invirtieron en los demás. Y más adelante vamos a hablar un poco de eso. Pero hablando de este discipulado relacional, quiero que recordemos los 3 puntos que vimos la semana pasada. Hablamos que un discipulado relacional está en dependencia de su padre o en dependencia en Dios. Vimos el ejemplo de Jesús dependiendo de su padre, ¿verdad? Hablamos que un discipulado relacional se aplica a los círculos de influencia, esas personas que están cerca de mi vida, otras no tan cerca y otras un poquito menos cerca, y cómo Jesús tuvo personas en cada círculo o capa de su vida en los que él efectuaba influencia, y vimos que nosotros podemos aplicar eso para nuestra vida. ¿Quiénes son esas personas que se representan para nosotros, ¿verdad? ¿Quiénes son nuestros Pedros, nuestros Juanes, nuestros Jacobos? ¿Quiénes son nuestros 12? ¿Quiénes, verdad? Probablemente está en su casa, vive con usted en su casa, probablemente es su vecino, probablemente es
un compañero de trabajo, un compañero de estudios, no sé, pero identifiquemos esas personas. Y por último, de la semana pasada hablábamos que un discipulado relacional cumple con el propósito de Jesús para sus discípulos. Y en esos propósitos veíamos 3 en realidad, que era acompañar al maestro, ser enviados para predicar y ejercer autoridad. Y hablábamos de ese reto que teníamos nosotros y queremos ser seguidores y discípulos verdaderos de Jesús. Entonces, eso es algo súper importante que quiero que analicemos. Dentro de todo esto, de un discipulado relacional, quiero que pensemos, ¿verdad?, en un punto muy importante. Y hoy vamos a ver otros 3. Y ya vamos a terminar. De hecho, hoy es algo más rápido. Vamos a ir un poco más rápido porque ya vamos a terminar y son 3 puntos muy específicos de lo que es un discipulado relacional. Y de estos últimos 3, hoy vamos a empezar hablando de lo que es una palabra que es súper importante en toda nuestra fe, y es el amor. Entonces, un discipulado relacional se lleva a cabo con amor. Si no tengo amor, pues no voy a ser efectivo para ser un discípulo y un hacedor de discípulos de Jesús. Y hoy quiero compartirles un par de versículos que tienen que ver con eso. En Juan 13, 34 al 35, de hecho es de los últimos discursos que vemos de Jesús en su ministerio, ¿verdad? Jesús en el Evangelio de Juan nos muestra un pasaje súper importante. Y dice así: un mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros, como los he amado. Ámense también ustedes los unos a los otros. En esto conocerán todos que son mis discípulos, si tienen amor los unos por los otros. Ahí es donde nosotros tenemos que pensar este nuevo mandamiento que está dando Jesús y que dejó Jesús, que trasciende el tiempo, que trasciende todo. Y me gusta este pasaje porque creo que es súper importante que recordemos como va terminando en el 35. En esto conocerán todos que ustedes son mis discípulos, dice Jesús en ese momento. Los demás se van a dar cuenta que ustedes son seguidores, que ustedes aceptaron ese reto de sígueme, de que ustedes imitaron mi vida por el hecho de que ustedes se aman unos a otros, unos por los otros. Y aquí creo que es un reto súper importante para nosotros porque tiene que ver con mi diario vivir, tiene que ver con esos círculos de influencia que hablábamos, tiene que ver con cómo me relaciono yo con los demás. Pero no solo es eso de llevarme bien, de soy cortés con las personas o con mi prójimo o con esa persona que estoy dispuesto a compartir. Tiene que ver con que tengo que amar a esas personas. Tengo que amar a mi hermano en la fe. Tengo que amar a los otros que también están en el mismo reto que yo de seguir a Jesús. Ahí es donde la pregunta es si nosotros lo estamos haciendo, si lo estamos llevando a cabo. Primera de Juan 4:20 es muy interesante porque dice así: si alguien dice yo amo a Dios, qué lindo, y odia a su hermano, es mentiroso, porque el que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios a quien no ha visto. Vean qué interesante es este pasaje porque Juan ahí nos está diciendo qué lindo. Todo el mundo dice yo amo a Dios y qué lindo, ¿verdad? Y de hecho es algo muy común en la iglesia. Y para mí el ejemplo que se me viene a la cabeza es cuando usted está cantando, ¿verdad? Cuando cantamos, bueno, ahora tenemos rato de no cantar juntos, ¿verdad? Presencialmente. Pero cuando estábamos los domingos y en otras actividades en el edificio, en el templo, y cantamos muchas canciones que son muy lindas, y alabamos a Dios y decimos los atributos de Dios y sí, yo amo a Dios y todo muy lindo, pero hablo mal de la persona que está ahí a pocos metros de donde yo estoy, o me resiento o murmuro o hago chisme de las personas, se va por el caño lo que estoy cantando, ¿verdad? O sea, no sirve de nada porque Juan está diciendo ¿cómo puedo yo decir que amo a Dios y odio a mi hermano? ¿Y cómo puedo? O sea, soy mentiroso
Porque si no amo a mi hermano que he visto, ¿cómo puedo amar a Dios a quien no he visto? Y tiene que ver con fe, tiene que ver con un amor real. Y Jesús está diciendo, gente, si ustedes no se aman unos a otros, la gente no se va a dar cuenta que ustedes son mis seguidores. Y qué reto más fuerte e importante. Yo creo que de verdad suena básico, suena simple, pero creo que en la práctica tenemos mucho que trabajar en eso. Porque si nos damos cuenta cuántas frustraciones, cuántas divisiones, cuántas cosas han surgido dentro de la iglesia, dentro del cuerpo de Cristo, que son muy perjudiciales, ¿verdad? Y no estoy hablando de que hagamos un ambiente utópico o que somos perfectos, no. Pero creo que nuestro ser, nuestra forma de actuar debería ir en función de ser así. Pero siempre somos egoístas, pienso en mí, en mi familia. Siempre he pensado que nosotros en la iglesia nos cuesta entender que somos una sola familia, somos el cuerpo de Cristo, somos una familia, unos miembros unos de los otros, pero a veces, no, es que aquel no me saludó, a veces tendemos a hacer, crear rencillas por temas que no son tan importantes. No estoy diciendo que todos seamos así, que somos así siempre, ni nada. Lo que estoy diciendo es que tratemos de evitar eso, de que tengamos amor unos por otros. El segundo punto que quiero que veamos hoy, con un discipulado relacional, que tiene que ver con lo que ya hemos visto, y el primero que acabamos de hablar es el amor, y este es súper importante. Quiero que hablemos de un punto que para mí es vital en lo que es un discipulado relacional. Como el nombre lo dice, relacional tiene que ver con mis relaciones con los demás, y este punto es súper importante. Este punto es que el discipulado relacional se encarna con los demás. Tiene que ver con la encarnación. La encarnación, de hecho, es un término muy teológico, ¿verdad? Que lo que quiere decir es Dios hecho carne, Dios se hizo hombre, ¿verdad? En Jesús. Y Juan 1:18 nos lo dice. Dice, a Dios nadie lo ha visto nunca. El Hijo unigénito, que es Dios y que vive en unión íntima con el Padre, nos lo ha dado a conocer. De hecho, si usted ve el primer capítulo del Evangelio de Juan, se dará cuenta de que Juan nos está introduciendo a Dios. Y Dios se hizo hombre. Y ese Hijo de Dios nos ha dado a conocer al Padre. Él es Dios. En el principio era el Verbo y el Verbo estaba con Dios y era Dios, ¿verdad? Empieza el primer capítulo de Juan y nos está diciendo ese Dios. De hecho, hace poco acabamos de hablar eso con el grupo de jóvenes. Estábamos hablando de que Juan introduce Juan 1 como Génesis, en el principio. Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y Juan 1:1, en el principio estaba el Verbo y el Verbo. Juan está conectando el evento inicial de la creación con el evento de Jesús en la tierra. Y está diciendo, ese Verbo que creó todas las cosas es el que está en este hombre que conocimos, que vimos, que presenciamos, que estuvimos con él y que es Jesús. Y el resto del libro o del Evangelio de Juan nos muestra ese Jesús, hombre que habitó entre nosotros. Y el término de esto, encarnación, hay un montón de versículos que nos dan el mismo sentir, ¿verdad? De cómo Jesús se despojó a sí mismo con la actitud de Cristo, que se humilló y tuvo muerte de cruz y todo esto que dice Pablo. Pero el ejemplo que quiero que entendamos es que Jesús, Dios habitó entre nosotros, fue uno más de nosotros. Fue un hombre que a simple vista era común y corriente, que vivió y tuvo necesidades comunes. Y lo que quiero que pensemos con la encarnación de un discipulado relacional que se encarna es que se conecta con las demás personas, que entiende a las demás personas, que sabe comunicarse con las demás personas. Y un versículo muy importante está en Juan 1, 37 al 39, que tiene que ver con la primera sesión que vimos en esta serie, que tiene que ver cuando Jesús se encuentra a sus primeros discípulos o seguidores.
Ahí nos cuenta a Juan el Bautista diciendo, ahí tienen al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, en Juan 1. Y 2 discípulos de Juan se van, dejan a Juan y se van con Jesús. Y el pasaje dice así: cuando los 2 discípulos le oyeron decir esto a Juan el Bautista, siguieron a Jesús. Jesús se volvió y al ver que lo seguían les preguntó, ¿qué buscan? Rabí, ¿dónde te hospedas? Rabí significa maestro, como ya lo hemos visto. Vengan a ver, les contestó Jesús. Ellos fueron pues y vieron dónde se hospedaba, y aquel mismo día se quedaron con él. Eran como las 4 de la tarde. En Juan 1 estamos viendo un evento importante, un evento que ya vimos que era cultural. Ellos de hecho le preguntan a Jesús dónde vive, porque claramente se están identificando como Jesús, queremos ser sus seguidores. Y Jesús les está diciendo, vengan a ver. Dice, eran como las 4 de la tarde y pasaron el resto del día con él. Nos están diciendo, Jesús los aceptó, les está dando el llamado, les dice, vengan a ver. Pero lo que quiero que entendamos es que en la encarnación de Jesús, no solo es el simple hecho de que, Jesús fue hombre. No, va más allá. Jesús compartió, Jesús se mostró tal cual él fue, ¿verdad? Él era. Y podemos ver a 2 discípulos de Juan el Bautista que se van con Jesús y pasan la noche compartiendo con él. Lo conocieron realmente como él era, la integridad de su persona. Conocieron a su mamá, a sus hermanos, compartieron un tiempo probablemente jovial, jocoso, comieron juntos ese día. Entonces, lo que quiero que pensemos es el ejemplo de cómo Jesús se encarnó con los demás y cómo Jesús llevó a cabo esto, ¿verdad? Juan 2:2, el siguiente capítulo de ese libro, dice, también habían sido invitados a la boda Jesús y sus discípulos. Jesús es invitado a una boda en Caná de Galilea, cerca de la región donde él era. Y lo más interesante es que en Juan 2:2 dice, a la boda fue invitado Jesús y sus discípulos. Es un evento social. De hecho, en ese capítulo Jesús le dice a María, mujer, ¿qué te pasa? Todavía no ha llegado mi hora. Cuando ella les dice, hagan lo que él les diga para convertir el agua en vino, ¿verdad? Y es muy interesante que es invitado Jesús y sus discípulos a un evento social. Vean que ahí no se muestra que Jesús haya predicado, que Jesús haya hecho cosas. Ocurre un milagro, claramente, y ahorita vamos a ver un poco de eso. Pero Jesús involucró y se relacionó, se encarnó con los discípulos. Y les dice, gente, hoy vamos a ir a una boda porque nos invitaron a todos. Y ellos empezaron a experimentar ese caminar con Jesús día a día, de relacionarse, un discipulado relacional. No estoy hablando de nada extraño, simplemente es algo donde hubo una conexión, ¿verdad? En ese mismo capítulo, después de que Jesús convierte el agua en vino, termina en Juan 2, 11 y 12, dice así, la primera de sus señales, la hizo Jesús en Caná de Galilea. Así reveló su gloria y sus discípulos creyeron en él. Después de esto, Jesús bajó a Capernaum con su madre, sus hermanos y sus discípulos, y se quedaron allí unos días. Vean qué interesante, que el pasaje no dice que Jesús todavía estaba haciendo muchas cosas muy grandes. De hecho, está iniciando apenas su ministerio. Y el pasaje nos dice que Jesús, después de este evento, se va a Capernaum con su madre, sus hermanos. ¿Y quiénes? Los discípulos. Y se quedaron ahí unos días, nos dice el pasaje. Aquí ya vemos donde ellos, en esa cultura, y además de esa cultura, Jesús les está diciendo, como en el primer capítulo, vengan y vean. Bueno, ustedes van a vivir y experimentar y conocerme realmente como soy. Ahora vamos a convivir juntos. ¿Qué estoy diciendo? Que usted ahora vaya y adopte gente y meta gente a su casa y que vivan en su casa. No. Quiero que saquemos el principio bíblico de esto, de cómo usted conecta y hace y maneja sus relaciones, y ahorita vamos a ver el propósito de eso, ¿verdad? Pero quiero que entendamos este concepto, porque es muy importante. La pregunta que surge en este pasaje es, ¿cómo conecto con los demás? Y quiero que veamos 2 pasajes muy importantes en este punto de encarnarse. ¿Por qué?
Pablo lo sabía muy bien. Y vamos a ver un ejemplo de Pablo cuando en Hechos 17 Pablo llega a Atenas, ¿verdad? Está de viaje misionero, ¿verdad? Y está en Atenas, Grecia, el centro de la cultura griega, lo que los griegos significaban acerca de buscar conocimiento. Y Pablo llega ahí. Y el pasaje nos muestra que a Pablo le dolió ver la idolatría que tenían los griegos. Y a Pablo le surge una oportunidad increíble, que es que Pablo tuvo acceso a poder hablar en el Areópago, donde hablaban los filósofos griegos y exponían sus ideas, y él pudo defender y exponer la fe de Jesús, la salvación, el evangelio, la buena noticia de Cristo a los griegos. Era algo totalmente diferente. Quiero que entendamos que esta era la cultura griega. Ellos eran gentiles, no tenían nada que ver con el judaísmo ni con el cristianismo, y Pablo tiene esa oportunidad. Y dentro de eso, Pablo es llevado, y quiero que veamos dos expresiones que dice Pablo ahí rápidamente, que veamos cómo Pablo utiliza la encarnación. Y quiero que entendamos eso, porque dice así: al pasar, y aquí está Pablo ya cuando inicia su discurso, dice: al pasar y fijarme en sus lugares sagrados, encontré incluso un altar con esta inscripción: a un Dios desconocido. Pues bien, eso que ustedes adoran como algo desconocido es lo que yo les anuncio. Este primer ejemplo es Pablo en Hechos 17:23 diciéndoles: griegos, vi una escultura de ustedes que decía un Dios desconocido. Pablo está utilizando elementos de la cultura de los griegos para presentar el evangelio de Cristo. Yo sé que tal vez nos suena muy místico, no sé, muy extraño, pero es básico, es simple. Pero quiero que piense usted cuántas veces usted hace eso y aplica eso con las personas a las que usted quiere compartir el evangelio de Cristo y compartir a ese Cristo que da salvación. Este otro ejemplo: puesto que en él vivimos, este es en el mismo discurso de Pablo hablando acerca de Jesús igual, y está presentando que Jesús hizo todas las cosas y que él, ¿verdad?, está presentando a Cristo, y está hablando de Jesús y dice: puesto que en él vivimos, nos movemos y existimos, dice Pablo, como algunos de sus propios poetas griegos han dicho, de él somos descendientes. Y eso es en Hechos 17:28. ¿Qué estoy mostrando aquí? El encarnarse significa conectarme con esa persona, con el receptor del mensaje, que yo entiendo al receptor del mensaje y me conecto y le hablo de una forma que esa persona va a entender bien lo que estoy diciendo. Pablo de hecho está mencionando frases de poetas griegos. O sea, Pablo conocía literatura griega, no solo se dedicó a estudiar cultura judía, y probablemente por la cultura en la que nació y los estudios que tuvo Pablo, él conocía mucho de griego. ¿Qué es a lo que voy? Les voy a dar un ejemplo muy simple, y todos lo hemos hecho. Los que son padres entienden que, por ejemplo, yo tengo una hija de 3 años, yo a mi hija de 3 años le hablo en la forma en que ella me va a entender. Yo entiendo, y creo que todos entendemos, que las capacidades cognitivas de mi hija son diferentes, son menos desarrolladas, y yo le tengo que hablar a ella con un vocabulario, en el vocabulario que ella me entiende, en la forma que ella me entiende. Nosotros en el Ministerio de Jóvenes hablamos también con ciertas formas que ellos nos entiendan más fácilmente, a un estilo diferente. Cuando estamos en ministerios ya con adultos, usamos, como lo que estamos haciendo ahorita, vocabulario diferente, un estilo diferente. No estoy diciendo que vamos a ser hipócritas ni que vamos a hacer nada, porque el siguiente punto nos lo va a explicar mejor. Pero esta parte de encarnarnos tiene que ver con eso que hizo Pablo. Le estoy hablando a griegos, vi una estatua de un Dios desconocido que ellos tienen, voy a usar literatura griega, una frase que ellos logren entender, y voy a hablarles. ¿Qué utilizamos nosotros para hablar con esas personas que
que no conocen de Jesús, que no entienden a Jesús como igual que esos griegos. Piense si usted tiene un amigo ateo, si tiene un amigo de otra religión, si tiene un amigo que simplemente no conoce mucho de la Biblia. ¿Cómo le habla a usted? ¿A todos les va a hablar de igual forma? Creo que esa no es la idea. Creo que la idea es que usted se encarne en cada situación y entienda cómo hablarle. El mismo Jesús le hablaba diferente a diferentes tipos de personas. Cuando está con la mujer samaritana en Juan 4, Él le habla a la mujer samaritana de una forma que la conversación fluye naturalmente. Cuando habla, por ejemplo, con Nicodemo en Juan 3, con Nicodemo habla a un nivel para un maestro de Israel y habla diferente. No es algo básico si lo vemos en que hay un emisor, hay un receptor del mensaje. El mensaje siempre va a ser el mismo, pero la forma en que lo comunique tiene mucho que ver con esto. ¿Cómo me encarno? Ese es un concepto que estudian los misioneros cuando van a otro país, ¿verdad? Si usted va a otro país, va a tener que entender la cultura del país al cual usted está yendo. Usted tiene que entender eso para poder conectar con la gente y que haya un discipulado relacional real. Y ese es el punto 2 que estamos analizando de un discipulado relacional. Encarnarme. Quiero que piense cómo lo estoy llevando a cabo. ¿Qué estoy haciendo? ¿Cómo estoy conectándome con los demás? El último punto que quiero que veamos de este discipulado relacional tiene que ver con ser intencional. El discipulado relacional es intencional y tiene que ver con esto último que acabamos de hablar, de encarnarnos. Acabamos de hablar de cómo Pablo utilizó la cultura griega para llegarle a los griegos. Y vamos a ver un pasaje, una porción de 1 Corintios 9, donde Pablo explica muy bien el ser intencional con las personas, con las relaciones. Y vean lo que dice 1 Corintios 9, 19 al 23. Aunque soy libre respecto a todos, Pablo hablando acerca de sí mismo, de todos me he hecho esclavo para ganar a tantos como sea posible. Me he hecho esclavo a las personas para ganarlos, ¿verdad? Entre los judíos me volví judío a fin de ganarlos a ellos. Entre los que viven bajo la ley me volví como los que están sometidos a ella. Y aquí hace la aclaración, aunque yo mismo no vivo bajo la ley, a fin de ganar a estos. Entre los que no tienen la ley me volví como los que están sin ley, aunque no estoy libre de la ley de Dios, sino comprometido con la ley de Cristo, a fin de ganar a los que están sin ley. Entre los débiles me hice débil, a fin de ganar a los débiles. Me hice todo para todos, a fin de salvar a algunos por todos los medios posibles. Todo esto lo hago por causa del Evangelio, para participar de sus frutos. Que para mí este es uno de los pasajes que más me reta a entender lo que es ser intencional con las relaciones. Y me gusta cómo Pablo explica eso y cómo Pablo realmente él dice, me hice todo para todos a fin de salvar a algunos, aunque sea por todos los medios posibles. Todo esto lo hago por causa del Evangelio. Y este es lo principal que quiero que entendamos de un discipulado relacional, que es intencional. Que esa intención, el objetivo es a causa del Evangelio. No quiero que las personas malinterpreten lo que estoy diciendo. Y es lo que explico muy bien cuando toca en el grupo de jóvenes, es no utilizar eso para mi conveniencia, ¿verdad? Me hice de tal forma con tal grupo de personas, pues, sí, porque soy cristiano y Pablo lo hizo. No, el objetivo es ganarlos a ellos, no que ellos me ganen a mí, ¿verdad? Como dice Jeremías, que ellos se conviertan a ti, no tú a ellos, ¿verdad? Entonces, el punto de ser intencional es conocer a ese grupo de personas al que quiero alcanzar, que quiero compartir la salvación de Cristo, donde quiero compartir el mensaje de Jesús. Tengo que entender. Entonces por eso está conectado el encarnarme con el ser intencional. ¿Cómo son mis relaciones? ¿Cómo manejo esto? Y eso tiene que ver con
con lo que les decía antes del receptor del mensaje y mi intención. A veces inclusive creo que el encarnarnos con los demás en muchos sectores de nuestros círculos de influencia, las personas que nos rodean, el encarnarnos nos sale natural, nos sale muy bien. Lo que no nos sale bien a veces es el ser intencionales. Y creo que ese es uno de los retos que tenemos. ¿A qué voy con esto? Que yo puedo tener un amigo, un compañero o compañera de trabajo, un vecino, una vecina que nos empezamos a llevar muy bien, nos gusta hablar de fútbol, los invitamos a la casa, los invitamos a cenar y pasamos el rato, vimos una película, no sé, juegos de mesa, lo que sea. Todo muy bien, nos llevamos muy bien, ya nos encarnamos en esa cultura de esa persona, socializamos muy bien y nos falta esa parte intencional de llevar el mensaje, de llevar el evangelio. Y a veces me llama mucho la atención que tenemos la excusa de decir, es que yo le pido a Dios que me dé una oportunidad, un momento, y siempre ha estado ahí. Y siempre recuerdo cuando pienso eso, y está bien que oremos y digamos, Dios, preséntame la oportunidad correcta, abre corazones, abre mente, que el Espíritu trabaje cuando quiero hablarle a una persona. Pero siempre recuerdo a Pablo diciendo a Timoteo, predica en tiempo y fuera de tiempo, hazlo siempre. O sea, aproveche porque los tiempos son malos, hágalo siempre, aunque no parezca que es el tiempo idóneo para hacerlo, hágalo. Y creo que ese es el reto que tenemos de ser intencionales. Que mi relación con cualquier persona realmente siempre debe llevar a Cristo. Si usted ve a Pablo siempre, su objetivo era hablar de Cristo con cualquier persona y en cualquier lugar donde estuviera. Y ve a Jesús, el Hijo de Dios, siendo hombre y haciendo ministerio, siempre fue a que lo conocieran quién era Él. Cuando tenía contactos directos con las personas, era para mostrar quién era Él. Él no estaba perdiendo tiempo. Lo que quiero que pensemos es cuánto tiempo hemos perdido nosotros con personas. Cuántas personas Dios ha puesto en nuestra vida, que inclusive personas que ya no están con nosotros y tal vez no aprovechamos momentos, no aprovechamos el tiempo de ser intencionales con esa persona. Y quiero que acabemos este concepto razonando en eso. ¿Cómo yo voy a envolverme en esa persona y hablarle a esa persona? Antes mencioné que si tengo un amigo que es ateo, ok, no voy a hablarle muy religiosamente porque esa persona se va a cerrar. Vamos a orar, vamos a pedir la guía del Espíritu Santo y también vamos a ser proactivos en entender cuál debe ser la mejor forma de hablarle a esa persona. Si tengo que capacitarme de alguna forma, lo haré. Igual si hablo con una persona de una determinada religión. Pablo usó literatura griega para endulzar y convencer a las personas. ¿Qué voy a usar yo, por ejemplo, con alguien de cualquier religión? Habrá elementos que pueda usar que esa persona está acostumbrada a escuchar para yo comunicar también las verdades de Dios. O sea, quiero que pensemos maneras prácticas y efectivas en las que podamos ser intencionales con las personas y que seamos inteligentes. Así como yo les dije, como yo le hablo a mi hija de 3 años, así tengo que ser con todo. Y creo que lo entendemos en un sentido muy básico, ¿verdad? Pero seamos intencionales con esas personas que ya están ahí y que tal vez ya nos encarnamos con ellos, ya somos uno más con ellos, pero no estamos aprovechando el ser judío a los judíos, el ser gentil a los gentiles, el ser débil a los débiles para ganar a causa del evangelio a las personas. Y recuerde, el punto más importante es cuál es mi objetivo en mi relación con mi amigo, amiga, compañero de trabajo, mi familia, mi primo, mi tía, mi hijo. Hay un objetivo principal, que es a causa del evangelio de Cristo. Si no, esas relaciones espiritualmente hablando no tienen un objetivo claro, ¿verdad?
Para ir terminando lo que estamos hablando el día de hoy, quiero hacerle varias preguntas para que usted piense. Hablando del amor, vivo en amor con los demás. Los demás pueden ver que soy un discípulo de Jesús por esta característica, por el amor. O las personas dicen, este hombre, esta mujer no es alguien que muestra mucho amor en ningún sentido. Ese es un reto, para mí es muy fuerte, que debo trabajar, mostrar amor. Soy una persona muy negativa casi todo el tiempo. Me cuesta motivar a la gente, mostrar amor muchas veces. A veces soy alguien muy tajante, que me gusta hablar la verdad o lo que sea, pero me falta esa parte de amor, por ejemplo. Sé encarnarme entre la gente para mostrar a Dios. Le hablo y me acerco a los demás en su propio ambiente. Como les dije antes, no es que usted se vaya a meter en un ambiente pecaminoso, ni mucho menos. Esa no es la idea. Es cómo conecto relacionalmente con esa persona, ¿verdad? Y muchas veces esa parte que hablamos de ser intencional es, aunque no me guste determinados temas de conversación o, ¿verdad? O de determinados hobbies o entretenimientos, digamos, no me gusta, qué sé yo, jugar ajedrez, o ni siquiera sé jugar ajedrez, y tengo un amigo que le encanta. Tal vez en determinado momento voy a crearle una conversación simplemente para ver si con eso esa persona me pone más atención. Algo muy interesante que he aprendido es, cuando usted escucha a la gente va a estar dispuesta a escucharlo a usted. El encarnarme y el ser intencional tiene que ver con saber escuchar a los demás. Cuando usted escucha a las personas, ellos van a estar dispuestos a escucharlo a usted también. ¿Creo obstáculos innecesarios cuando quiero compartir mi fe? Esa es una pregunta que para mí es muy importante, es vital, porque ¿cuántas veces yo mismo soy el que creo o hago trabas en las personas con las que quiero compartir la fe de Cristo, mi fe? Muchas veces cuando conozco a alguien agnóstico o ateo, con ideas así muy fuertes, muy extremistas en cuanto a la fe, uno como creyente a veces lo indigna, le molesta, y más bien entramos en una discusión, y yo mismo, a veces el enojado soy yo y no la otra persona. Yo mismo estoy creando obstáculos. Recuerden que el crecimiento no lo doy yo, el crecimiento lo da Dios. Pablo dice, Pablo sembró, Apolo regó, y el crecimiento lo da Dios. Entonces, ¿cuántas veces yo estoy ofuscado en una conversación que no lleva a ningún lado? Analice cuántas veces usted está creando obstáculos a veces con una persona, o le hablo a una persona con un vocabulario que no entiende, utilizo términos muy teológicos que la gente no entiende, ¿verdad? Hablo de justificación, redención, hablo de que Cristo hizo un sacrificio vicario por mí, y la persona se queda, ¿verdad? No entiende de qué me está hablando, ¿verdad? Hablemosle en el idioma que la persona entienda, no haga obstáculos de comunicación. Eso es encarnarse. Soy intencional en mis relaciones, eso es súper importante. Mis relaciones tienen un objetivo claro. Quiero que se siente ahorita y piense o escriba el nombre de las personas con las que usted cree que necesitan saber de Cristo, o que necesitan a Cristo en su vida, que necesitan que Cristo sea su Salvador, que sea su Mesías, que sea todo. Y piense si usted es una persona que intencionalmente está trabajando en que esa persona escuche ese mensaje o que llegue a conocer a Cristo. Porque si no, falta ese objetivo en nuestras relaciones. Usualmente me acuerdo de mi abuelo fue una persona que siempre, a todo lado donde iba con él, terminaba hablando de Dios. Y al principio yo pequeño me daba vergüenza y decía, ahí está mi abuelo otra vez hablando de Cristo y que el Evangelio y que la cruz. Y ya grande siento que me falta eso, ser más intencional, ¿verdad? Muy interesante. Quiero terminar dejándoles unas frases de un libro que leí, de un curso que llevamos hace poco. Ahí estaba con Alonso y con Esteban llevando ese curso.
Es un libro de Alex San Pedro que se llama Jesús es la pregunta. Creo que Alonso compartió una cita de estas en el Facebook un día de estos. Y estas frases, 3 frases tengo, que son muy interesantes, que tienen que ver con todo esto que hemos estado hablando en las últimas 4 semanas. Dice así: edificaré mi iglesia, acerca del pasaje que Jesús dice: sobre esta roca edificaré mi iglesia. Para seguir edificando la iglesia de Jesús no queda más remedio que volver a Jesús, a la pregunta, a la esencia, porque la iglesia avanza volviendo a Jesús. Él nos dijo que hiciéramos discípulos, no que edificáramos la iglesia. Eso lo haría Él, pero hacemos al revés. ¿Cuántas veces estamos pensando en el edificio, que hacer un aula, que vamos a hacer un programa, vamos a hacer un evento, vamos a hacer un concierto, vamos a hacer esto, vamos a pintar aquí, vamos a hacer esto, y se nos olvida que Jesús nunca, ese no fue el mandato? ¿Me explico? Usted no ve a Pablo tampoco discutiendo con eso. Usted no ve en Colosenses Pablo diciendo: bueno, gente, en la segunda planta del edificio la vamos a recoger y la vamos a recaudar y la tienen que pintar de tal color y vamos. Ellos estaban preocupados por lo importante. Y me gusta esa frase porque dice: haga discípulos, haga discipulado, haga relaciones, trabaje en las personas, no se fije en otras cosas. Además, el pasaje dice: ¿quién va a edificar la iglesia? Jesús, no nosotros. Nosotros vamos a ser discípulos. La otra frase dice: a Jesús le encantaba dialogar con la gente. Estaba abierto a toda conversación enriquecedora. Era parte de su traditio. Menciona el latín acerca del origen de la palabra tradición. Y cuando quería que alguien fuera su discípulo, le decía sencillamente: sígueme. Eso tiene que ver con las relaciones. Jesús estaba abierto a muchas conversaciones, es muy interesante. Conversó con publicanos, con gente pecadora, con líderes religiosos, con pescadores. Y Jesús se sentaba y entró en casas de muchos de ellos a conversar. Entonces es muy interesante. Y cuando alguien quería que lo siguiera, le decía: sígueme. Jesús no pidió ni una sola vez: adórame. Esta frase me llamó mucho la atención y tiene razón. En la Biblia no ve a Jesús: adóreme, adóreme, adóreme. Pero dice: pero sí pidió que lo siguiéramos. Hoy preferimos adorarlo a lo lejos que seguir sus pisadas. Preferimos reconocer lo que hizo, pero no nos arriesgamos a ser como Él. Porque creemos que no damos la talla, porque nos equivocamos, porque nuestras inseguridades, nuestras dudas y nuestros errores pesan demasiado. Entonces, esta última frase me gusta porque claramente tenemos que adorar a Jesús. Y de hecho el Evangelio nos muestra gente que se postró y le adoró. Pero Jesús, esta vez que vino hace 2000 años, quería que sígame. ¿Se acuerdan cómo terminó con Pedro? Usted sígame, nada más, le dijo a Pedro. Es casi que lo último que le dijo a Pedro. Sígame en él. No pasa más, no haga nada más, sígame. ¿Nosotros qué estamos haciendo? Porque creo que eso, el reto de esta frase, lo que está diciendo es: ¿cuántas veces cantamos en la iglesia, todo muy lindo, todo, bendiciones hermano, hermana, que todo lindo, y entre semana, ¿qué somos? ¿Cómo hacemos? ¿Verdad? El reto es: vivamos como Él vivió. Alonso me compartió una frase muy interesante de Juan el Bautista, que decía: Juan el Bautista es el ejemplo perfecto de un gran líder, porque terminó sin seguidores. Todos los envió hacia Cristo. Es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe, dice el Evangelio de Juan, que dice Juan el Bautista. Y de hecho antes vimos el ejemplo en Juan 1, donde 2 seguidores de Juan el Bautista se van con Jesús. Eso es ser intencional, eso es encarnarse, eso es mostrar amor, que era lo que hablábamos hoy. Juan el Bautista dicen: ese es Jesús. Yo estoy aquí para preparar el camino para Él. Vayan, no pasa nada. Eso es ser intencional. Los dejo con lo que inicialmente hablábamos de Star Wars. ¿Se acuerdan? Es muy interesante que obviamente esta película agarra muchas ideas de muchas cosas. En el regreso del Jedi, Yoda se va donde Luke y es la escena donde Yoda muere. Y casi que la última frase que Yoda le dice a Luke Skywalker es: comparte lo que has aprendido.
Creo que ese es el reto que les dejo a ustedes. Comparta lo que usted ha aprendido en su fe, en su caminar con Cristo. Así hágalo con los demás. Que tenía que ver con 2 Timoteo 2:2, cuando Pablo le dice a Timoteo: lo que has aprendido de mí en presencia de muchos, enséñalo a hombres capacitados de enseñar a otros. Eso es lo que le está diciendo yo a Luke. Quiero que lo haga usted, quiero que lo haga con relaciones, quiero que lo haga con un discipulado real. ¿Cómo son mis relaciones? Son intencionales. 1 Juan 2:6, el que afirma que está en Jesús o que permanece en Jesús, tiene que vivir como Él vivió, tiene que andar como Él anduvo, tiene que caminar como Él caminó. Esas son las diferentes versiones. Ese es el reto que le dejo a ustedes hoy. Señor, te damos gracias por este día. Te damos gracias por la bendición de poder seguirte, de poder entenderte, poder conocerte. Te damos gracias por el ejemplo de lo que tu Hijo Jesús hizo por nosotros, de cómo Él vivió una vida perfecta, de cómo Él nos enseñó a ser y a ser discípulos, de cómo Él nos enseñó a que a pesar de todo nuestro objetivo no es en objetivos que no son importantes, sino que en las personas directamente. A veces nos desenfocamos, nos olvidamos de que tenemos un objetivo claro con las personas, y te damos gracias por eso. Te pedimos que podamos ser un discípulo que puede hacer discípulos, que podamos conectar con las personas, que podamos depender en ti, mostrar amor, cumplir con tus propósitos, encarnarnos, ser intencionales. Te damos gracias por todo esto, en el nombre de Cristo Jesús, amén. Muchas gracias. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, en pastos delicados Él me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Damos gracias, Padre, por el día de hoy, por lo que haces en tu pueblo, porque tú eres quien nos guías en valles de sombra y de muerte, Señor. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, en pastos delicados Él me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre.
es mi pastor. Nada me faltará, nada me faltará, nada me faltará.